Televidente, feliz noite e bom vini de nosso programa Boa Noite Corsão. Um feliz semana para você, tour, contento para nós compartilhar com você um programa novo e para nós abrir esse semana com bom vibe, com boa harmonia e com entusiasmo. E nós estamos invitados a também assim, mesmo coisa. La nós abrir semana aqui com alegria, já é dia, está chegando na final, solo. Abaixo, e nós também iniciar a trove uma noite mais de nosso programa Boa Noite Corsão. Hoje ainda demorando em Trempan a chegar a Corsão uma embarcação de Colômbia, ARC 24 de julho na espanhol, ARC 24 de julho. Uma embarcação de Armada Colombiana. Y danke na una invitación del Consulado de Colombia, señor embajador cónsul de Colombia en Corsão, embajador Pablo Rebolledo, y el team del Consulado de Colombia estaba presente así junto con autoridad local, llama Bombini, la delegación de Colombia que ha a bordo de buque aquí. El buque aquí es un buque escuela, pero diferente a lo que nos conoce tradicionalmente el barco de vela, que se llama buque escuela, camina oficial de marina tacinha, navegación na estilo tradicional, sin instrumentación moderno. El barco aquí tiene como finalidad duna marinero, cadete y personal, con tren de Armada Colombiana para CINA navegación y operación de tipo de buque más moderno. Pero la que nos pasa para nos para así disfrutar de un reportaje que nos ha realizado hoy mañana con llegada de ARC 24 de julio. De manera nos permitir, nos está a bordo del buque de Marina de Colombia 24 de julio. Me voy a switch para español a conversar con los invitados. Él es nuestro invitado en el programa, nosotros somos sus invitados a bordo del buque, es el capitán de navío Colón. Capitán, un gran saludo, bienvenidos a Curazao. Muy contentos de tener de nuevo una representación de la Marina Colombiana, después que hace poco tiempo tuvimos el buque Gloria, con una visita bastante extensa e importante, y una vez más la Marina Colombiana, el pueblo de Colombia, todas sus instituciones se hacen presentes con esta visita. Cuéntenos un poquito cuál es el motivo de esta visita y cuántos días van a estar en la isla. Bueno, buenos días para todos. Básicamente tenemos dos motivos. El primero es reafirmar esas buenas relaciones que tiene Colombia con Curazao, y traemos también en este momento un grupo de alumnos de la Escuela Naval de Suboficiales de nuestra institución que están haciendo un crucero de entrenamiento para colocar en práctica esto que aprenden en sus aulas allá en la Escuela Naval. Es de resaltar que este es un buque que es su primer viaje internacional fuera de Colombia. Es un buque nuevo, tiene 4 meses de haberse incorporado a la institución. El bautizo del buque fue el 28 de febrero de este año y es la primera vez que sale del país. Es nuestro tercer puerto internacional. Previamente fuimos a
Aruba y Martinica, y ahora estamos hoy conociendo Curazao y dándole la oportunidad a estos grumetes de que conozcan este bello país. Qué bueno, qué bueno. Es importante resaltar que casualmente hablábamos del buque Gloria, porque nos ha visitado en muchísimas oportunidades. Las diferentes tripulaciones que han venido siempre han manifestado el sentimiento que existe entre la isla de Curazao y el pueblo de Colombia. Sin embargo, hay un momento especial que se celebra, un aniversario más de la existencia de esta bonita relación entre Colombia y Curazao. En este caso, el buque, que como entendemos, un buque nuevo, pero está en un proceso de instrucción. Sin embargo, esa otra parte que tiene que ver con la relación del reino holandés con Colombia y viceversa, ¿qué significa para ustedes como representantes de la Marina colombiana el estar siendo los portavoces de esta celebración? Bueno, básicamente la Marina colombiana tiene una muy buena relación con el Reino de Países Bajos. Nuestras marinas operan conjuntamente a lo largo del Caribe colombiano en contra de todos estos crímenes transnacionales, como son narcotráfico, contrabando, protección de la biodiversidad marina. Entonces tenemos una muy buena relación entre marinas y esto también nos ayuda a fortalecer esa hermandad que tenemos de interoperabilidad con nuestros dos países. Ya. ¿Cuántos estudiantes, capitán, vienen a bordo? En este momento traigo 50 alumnos y un suboficial que es como el encargado de ellos durante su crucero. Somos 116 personas que venimos en este momento, pero alumnos son 50, de diferentes especialidades, y es de resaltar que dentro de esos 50 alumnos hay 7 mujeres. Oh, qué bueno, qué bueno. La representación femenina haciéndose presente cada vez más, claro que en tareas tan difíciles como son este tipo de labores que cumple un barco como este. Me causa curiosidad que muchas veces cada nombre tiene una historia, cada nombre de una embarcación, cada nombre de un comando, cada nombre de un cuartel. El nombre 24 de julio, ¿a qué obedece? El 24 de julio es una fecha muy importante para la Marina colombiana. Uno, porque es la fecha en que se conmemora nuestro aniversario, y dos, porque es la fecha de la batalla, de la gesta libertadora que selló la independencia de Colombia o de gran parte de Sudamérica. Esta fecha, el 24 de julio de 1823, fue el día donde el gran almirante José Padilla López, que es nuestro prócer naval, combatió a los españoles, y producto de esta batalla en el lago de Maracaibo, España replegó su fuerza naval y tomó la decisión de no continuar con esa intención de retomar América. Es nuestra fecha de aniversario basado en esta gran batalla del gran almirante José Padilla López. Qué bueno. Tiene usted una responsabilidad muy grande en llevar esa fecha como emblema del barco a recorrer el mundo. El itinerario, capitán, que van a cumplir en la isla, y si la gente, nuestra comunidad puede visitar el barco. Claro, vamos a estar durante 3 días. Hoy lunes tenemos visitas abiertas al público todo el día de mañana, y el miércoles vamos a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta después de las 18 horas, perdón. Invitamos a toda la comunidad de Curazao y a todos los colombianos connacionales que viven en Curazao a que vengan a conocer el buque, vengan a sentir su patria acá en Curazao, y también a que compartan con nosotros esa calidez humana que tenemos los colombianos en el exterior. No hay duda, no hay duda. Siempre cuando hay los eventos de Curazao Sail Foundation, en este caso no es un barco de vela, pero el recibimiento tiene la misma calidez de siempre del buque Gloria cada vez que nos visita, y de la tripulación de Colombia, que ha sido siempre esplendorosa para todos los habitantes de la isla que visitan. Y creo que, si mal no recuerdo, escuché que el buque Gloria, en la última visita que realizó, en la más reciente, alcanzó cifras de visitas aparentemente muy elevadas en comparación con otras visitas, así que a nosotros nos hace también muy contentos saber que estos barcos tienen tanto interés de la comunidad en visitarlos y en compartir la calidez del pueblo colombiano, representada por sus militares navales, que nos traen un mensaje de paz, un mensaje de armonía y de confraternidad para celebrar este nuevo aniversario también entre el reino holandés y la República de Colombia. Capitán, me tomo la libertad de, a nombre del pueblo de Curazao, darle la bienvenida
que disfruten su estadía en la isla y muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a ustedes por el recibimiento que nos dieron y pues estamos acá con las puertas abiertas para compartir con ustedes estos 3 días. Un gran placer. Gracias. Buen día para todos. Televidente, nos está junto con Lorena Cogollo. Lorena está un alumno, un grumete, que forma parte del grupo de estudiantes a bordo del buque aquí. Te voy a switch trove para español para conversar con Lorena. Lorena, bienvenida a nuestro programa. Contento de tener una dama joven con nosotros para que nos cuente un poquito esta experiencia tan bonita. Primero, habiendo diferentes opciones, Lorena, ¿por qué te gustó el mar en vez de el ejército o la aviación? Bueno, el mar es una experiencia muy bonita y pues no todos tienen esa oportunidad de recorrer tantos lugares, de conocer tantas personas, todo lo que enseña acá, las maniobras, tantas experiencias. ¿Preferiste el mar? ¿El mar tiene algo para ti en especial? Bueno, el mar le permite a uno vivir experiencias diferentes. La navegación, todo lo que tiene que ver con los buques, es una experiencia totalmente diferente. Ya. ¿Cuánto tiempo ya tienes en la Armada? Ya llevo 1 año y medio en la Armada. Bastante. ¿Y navegando cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sentada en el pupitre y cuánto tiempo en el mar? Bueno, ya llevamos unos días ya navegando y pues ha sido una de las mejores experiencias. Con mis compañeros pues siempre hablamos de superarnos, siempre vivir de todas las experiencias posibles, aprender lo más que se puede, todos muy felices porque la Armada nos da una oportunidad de conocer, de cumplir nuestros sueños y así seguir. ¿En qué área, en qué especialidad vas a estudiar? Mi especialidad es sanidad naval. Salida naval. Así. ¿Vas a ser enfermera entonces? Afirmativo, señor. Tienes 2 retos, el mar y la sanidad para tu futuro. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, la sanidad es algo muy bonito que es de vocación y es algo que ya viene de uno, ayudar a las demás personas y qué más sino combinarlo con la Armada, o sea, es la combinación perfecta. El mar y la salud. Así es. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes, no solamente de Colombia, sino del mundo? Hoy día cuando la gente tiene tantas influencias que vienen por las redes sociales y tal, la carrera militar es algo sumamente bonito, es algo para toda la vida. ¿Qué mensaje le quisieras decir? ¿Quién mejor que una joven para que le hable a los jóvenes? ¿Qué mensaje le quisieras dar? Bueno, yo les diría que se esfuercen, que es algo muy bonito, es algo que un sueño muy grande que sí se puede cumplir, que con esfuerzo, dedicación, disciplina se puede conseguir. Televidente, un día más, nos está por el barco 24 de julio. Nos ha conversado un rato pasado con su comandante, él explica-nos el motivo del nombre que segura una responsabilidad bastante grande para una embarcación para carga enorme. Nós está agora aqui junto com o Sungo, está encargado com a parte operacional do barco, capitán de fragata Romero. Me vai a trove switch para español. Estamos con el capitán de fragata Romero, quien es el jefe de operaciones del barco. Capitán, bienvenido y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bienvenido a bordo de la RC 24 de julio. Esta es su casa. Siéntase. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Antes de hablar un poquito de la misión y de toda esta visita a Curazao, me contaban que este barco es hecho desde cero hasta botarlo al mar en Colombia. Diseño, todo, tecnología, todo. Cuéntenos un poquito de eso. Así es. La RC 24 de julio es un barco, un buque de guerra, que es un orgullo para la Armada Nacional de Colombia. Es diseñado primero conceptualmente, en el sentido que la Armada o los oficiales de la Armada y los suboficiales de la Armada establecieron qué era lo que necesitaban en el concepto principal. Luego los ingenieros convirtieron ese concepto en un diseño y luego se construyó. Esas 3 etapas fueron lideradas por mentes y manos colombianas. Qué bueno. Así es. Y por eso es un motivo de gran orgullo traerlo a Curazao, mostrarlo aquí en Willemstad. Y aprovecho para invitar a todos
los pobladores de Curazao que nos visiten. Estamos aquí en el muelle Mati Wharf. Mate y Werf, sí. Mate y Wharf. Y que nos visiten. Vamos a estar abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde u 8 de la noche. Ya. Vale la pena, Joran, vale la pena. Entonces, este es un concepto diferente. Ahora con el barco Nandepela también, es aquí un barco de guerra, pero una misión de paz. Una misión de paz en este caso. Así. Hablemos un poquito, capitán, me llama mucho la atención de el grupo de grumetes que vienen a bordo. Sí. ¿Son estudiantes para suboficiales de la Armada? Así es, así es. Son estudiantes, son 50 estudiantes para suboficiales de la Armada. Como le decía, dentro del concepto que se diseñó, además de ser un barco de guerra, también cumple con misiones diplomáticas y misiones de paz, tal como usted lo dijo. En este caso son misiones de entrenamiento y diplomáticas. Esos 50 hombres y mujeres colombianos son de especialidad navegantes, radiooperadores, motores, sanidad, nuestros enfermeros a bordo de los buques, y artillería y misiles. Entonces este buque, cuando se pensó, además de lo normal de un buque de guerra, sistemas, armas, también se acondicionó para que viniera personal diferente a la tripulación. Es decir, nosotros somos 66 tripulantes y a la par tenemos 50 más, durmiendo cómodamente, llevando clases, llevando entrenamiento, realizando sus prácticas. Yo les contaba que cuando salimos de Colombia era su bautizo de mar para los navegantes nuevos. La Guajira colombiana no decepciona, ese mar siempre está bastante movido y tuvieron su bautizo de mar ahí en nuestra Guajira y aquí entre el Caribe, entre Colombia y Curazao. Estos grumetes, que son los estudiantes para ser suboficiales, se entrenan a bordo en lo que ellos van a realizar cuando salgan de la escuela. Es como darle un briefing de a qué se van a enfrentar. Muchos de ellos decidirán, sí, esta es mi vida. Otros, de pronto que el mar los ha golpeado muy fuerte, decidirán, no me quiero ir por ahí. Y por eso decimos que es el bautizo de mar, es llevarlos un poco a la realidad, sacarlos de las aulas de clase y traerlos aquí a que vivan lo que en realidad se enfrenta un marino cuando sale de su puerto. Ya. Estaba conversando hace un ratito, capitán, con una de las alumnas, una de las grumetes, de apenas 20 años de edad. Y yo le preguntaba justamente qué la hizo escoger el mar, la marina, habiendo opciones en el ejército, habiendo opciones en fuerzas de tierra que quizás son menos riesgosas, es más difícil. Quizás, bueno, depende si la destacan en un lugar lejano a casa, pero yo pienso que embarcarse en un crucero sin saber no solamente qué nos espera en el mar, pero cuántos días voy a estar fuera de casa, todo eso. Hablamos ya con un hombre de experiencia, de muchos años en el mar. ¿Qué lo motivó a usted a ser marino y no a escoger una fuerza terrestre, por ejemplo? Me motivó el buen nombre que tiene la Armada de Colombia dentro y fuera del país. Es una institución reconocida por su hidalguía, por sus buenas prácticas, por su honestidad, por su responsabilidad con el pueblo colombiano. Cuando en Colombia se habla de la Armada, es sinónimo de buen nombre, de buenas prácticas, de bizarría, de tener una vida integral, ejemplar, además de servirle a la patria. Entonces, digamos que de niño uno mira el ejemplo, qué quiere ser, ¿sí? Que se ve como en un espejo a futuro. Y eso me motivó a entrar a la Armada. Ya. De esa forma. Yo pienso, no soy experto en la materia, pero yo más o menos calculo que usted está a mitad, un poquito antes de la mitad de su carrera para llegar a almirante y con el poder de Dios. Y a usted le corresponde, además de cumplir con su trabajo de acuerdo a la posición que tiene en este momento, quizás motivar a las nuevas generaciones. Con tantas influencias, el mundo ha cambiado de una manera repentina, no sé si después del COVID, no sé si pero cambió definitivamente. Llegaron las redes sociales, llegó la inteligencia artificial, y con ellos llegó también un cambio en la mentalidad de muchos jóvenes. ¿Cómo usted piensa que se puede hoy día motivar a los jóvenes
para que participen con esa misma pasión que lo hizo usted en una fuerza que requiere esa moral interna para yo decir voy a ser marino por esa pulcritud de la que usted habla. Ok, es muy sencillo, la verdad. Si usted nos ve a todos, tenemos el mismo uniforme, el mismo corte de cabello, la misma gorra. Ese es un mensaje para las nuevas generaciones de que para la Armada colombiana, y estoy muy seguro que las demás armadas también, todos somos iguales. Aquí no hay influencias, no hay ningún tipo de ruido externo que te haga ser más o menos. La vida o quién eres te lo haces tú mismo. ¿Sí? Ese es un mensaje que nos lo dan desde el primer día que entramos. Todo el mundo se despoja de sus ropas, le colocan el uniforme y para la Marina somos iguales todos. De ahí en adelante, la diferencia en la vida la hace usted mismo. Entonces, para esos jóvenes que están pensando qué pueden hacer con su vida, pienso que si confían en sí mismos, si tienen esa valentía y esa fuerza en el corazón, que dicen, yo mismo me construyo mi vida de aquí en adelante, no necesito una influencia de nadie, no necesito que nadie más me diga por dónde es mi camino, sino que yo lo mismo lo puedo labrar. Pienso que las fuerzas militares y la Armada es el camino que necesitan. Qué bueno. Esa es la forma. Qué bueno. Capitán, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una feliz estadía en la isla, que la disfruten, que se lleven de Curazao el mejor de los recuerdos. Vamos a en esta ceremonia de recepción y bombini en el barco 24 de julio. Una ceremonia más muy bonita. Mes danke na Consulado de Colombia para hacernos parte de evento aquí. Hoy nos va a compartir con ustedes también una entrevista que nos ha realizado con nuestro amigo Luis Moreno, gerente general de Sambil. Entrevista aquí a pasar arriba lo que Sambil tiene una cantidad de primicia, aunque lamentablemente ahora nos haya hecho un appetizer, nos haya uno que a mí no que papia de nombre, manera un amigo dime de avisa sin nombrar nombre, para sobra, señor Luis Moreno tampoco avisé, pero mira que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Na ture comedona de galinha, lo baitin un primicia a en Sambil. Prometo nos va a entrevista con nuestro amigo Luis Moreno, donde cosas con nuestra papi con él, está tocante disposición de Sambil de su responsabilidad social, no solamente con Curazao, pero con su país madre, con Venezuela, pero mi nota quiere que cosa que a tomar lugar necesariamente pasó a Venezuela. Sambil es una organización que para principio de solidaridad con humanidad. Y me quiere que Sambil tiene instalaciones en diferentes países, en cualquier país que Sambil está ubicado, actúa es un sentimiento de solidaridad. Pero en el caso aquí estaba tan más especial ainda, pues se trata de desastre que nos ya conocer que a suceder en Venezuela. Nos também passa por un break comercial. Para ahora que nos viene back, nos compartí entrevista que nos realizar ahora en Master en Pan con nuestro amigo Luis Moreno, gerente general de Sambil. Hei, mas Miri, conta! Moça, tu viaja me ver o sorriso de meu cara, não? Agora é um bom serviço do lado do merda. Ora ele fica preto na casa. Piu! Na trabou? Piu!
te hasta na naman. Our safe paswiri perkom. Tangki. Si Bumpoy ka lap the met. Ah, tapos Quiri. Malupit pa kami kwenta. Bambek. Jesus! Piu! Si Bumpoy ka lap the met. Besta niya kasi kapo. Piu! Promecus solo sali, nos portata apri. Aquí na supermarket, bombini. Paduna servicio, na grandi y chiqui. Cliente darei, te seita nos lei. Bombinita bom, bocata guardamo, y bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni. Pelea barata, pan caliente, buscadivo, cuchi criollo. No va en un caminda, bombinita bocas. ¡Wow! Televidente, nós está back com mais nos programa Boa Noite Corsau, abrindo Simão com boa notícia, com coisas bom, com coisas interessante, maneira sempre. Prometo que nós continuar e que nós passa para Sambil, para nós compartir uma entrevista com o senhor Luiz Moreno, que tem um anúncio de interesse para assim, nós que acordamos que nós chegamos a bastante aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma organização na serviço de boa saúde, uma organização que trabalha não somente com um sentido ético, profissional e dinâmico, mas também de solidariedade com boa saúde, também para sobrar, e quantidade de mensagens, e quantidade de campanha que o Lab de Med está assim, para acordar que o bom ser cuidar da saúde é algo sumamente importante para uma comunidade. Además de isso, nós pensamos que o futuro, com o dinamismo, com o pensamento positivo, e pensamos cada dia Lab de Med está incrementar sua quantidade de produtos, sua quantidade de serviços e nós chega até de embocas, ter um laboratório, se nós por visele de alguma maneira, para assim donar um serviço mais dinâmico e mais eficiente. Lab de Med, Laboratório de Médicos. Na nome de Bombini Supermarket, é o lugar ideal para assim compras esta ducha hora para comprar na Bombini, especialmente na área de fruta e verdura, fresco, nos invitamos para visitar também nos carniceria e nos pescaderia Bom Surti e además de isso, nos panaderia com pan caliente toda hora, allá na Bombini Supermarket. Saludo para nossos amigos allá na Bombini Supermarket. Na nombre también de Sambil, obviamente, compartiendo con vosotros lo que Sambil tiene preparado. No olvidar que cada semana tiene programación diseñada especialmente para vosotros. Semana aquí ya queda pendiente para su razón. Nos tiene semana de nos grandes y ya webs el día especial para mascota. Allá en Sambil, de One and Only. Na nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. Una empresa que está dando un servicio en el momento así difícil que vos quizás no tiene espacio para vos hacer lo que vos tenés que hacer. Ahora que vos tenés que despedir de un ser querido, está más picos, mester tomar lugar, promete que nos toma despedida. Pero, te viaja a votar requerir de cabeza, de espacio, de pensamiento para realizar una cantidad de cosas que vos tenés un equipo a disposición, equipo de Agencia Funeraria El Señorial, que te queda pago de todo lo que vos me seas. Además de eso, nos está dando la opción de pagar poco a poco, de poner turbo cosas organizada de tal manera que si algo sucede repentinamente, ya sea con vos mes o con cualquier persona de tu entorno familiar, tu costa bon regla. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. By the way, ya conoce papeando del Señorial, nos quemamos un saludo más cordial para la señora Crisma Enríquez, director de El Señorial. Señora Crisma, un placer de comendavo. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para ir a ser querer en su último lugar de sosiego. El momento para planear
conmemorar y celebrar vida de Esun Cuyano Teimas. Es momento para los turcos de Mandi Señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Nana hombre también de Curinde creando cada día más espacio para entrepreneur, para empresas ya establecidas, pero que amplian cobertura para lo que te trata el régimen de zona franca, también nos tiene toda la asesoría necesaria, pero además de eso nos ponen a voz disposición un network de contacto, de información, ribamundo de inversión, ribamundo de negocio y todo lo que puede por ti mester para el trabajo de esquema de zona franca. Nos tiene además una certificación internacional que está catalogada nos free zone de Corsao como un 10 nan mijo organizar y mijo asistir para lo que te trata bo necesidad nan. Curinde, donando un aporte fundamental na nos economía. Curinde te oferece facilidad excelente, sostén confiável e é termino mais competitivo para negócio que está operado em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós estamos conectados ao negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Bueno, señor, vamos a continuar con más, con unas entrevistas, con unas realizadas allá en Sambil, algún rato pasado, nos que compartí con nuestro amigo Luis Moreno, lo que tiene a Sambil, na caminda, una cantidad de cosas que tiene, y que está así, con nuestra sentimos mes orgulloso, cada día con nuestra avisado, que Sambil está the one and only. Bueno, ya no está en Sambil, junto con nuestro amigo Luis Moreno, gerente de Sambil. Don Luis, muy buenas noches. Danke para ti. También siempre me toca con Luis en español, pero no se hace entrevista en el papiamento. Tú te envías a blue. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Germán. Contaba Danke para un día más para invitarnos, para venir cerca de Bocas, por llegar para tu televidente aquí en nuestra isla Corsao. Seguro. Nos viva un periodo bastante activo en el último día, ¿no? Y manera nos avisa durante todo el día, ¿no? Y nos hace llamada para generar en Sambil para cooperar con los humanos en Venezuela. Danke a Sambil para poner disponible su instalación para toda la asociación que ha cooperado en el proceso aquí para 13 donaciones aquí en Sambil. Y casualmente, durante la temporada de nuestro amigo Luis estaba en Venezuela, en Caracas. Luis, no preguntas, pero dos inquietudes. Uno, es un promedio, Sambil con su responsabilidad social siempre donando un magna a nuestra comunidad, y en el caso aquí, en Venezuela, para tu región de Corsao, tu parte del mundo que quiera hacer su donación, viene a Sambil, pero experiencia con el terremoto en Venezuela, ¿cómo va? Wow, estaba teniendo una experiencia bastante difícil. Estaba teniendo un building de nuestra compañía, pues ahora nos estaba en preparación para el General Annual Meeting y ya estaba difícil, difícil, de verdad, nunca de mi vida me estaba teniendo un terremoto ni siquiera simple. Ahora aquí también doble. ¿Cuánto piso puedo dar? ¿A qué altura? Estaba piso 8. Piso 8. Sí, pero ya, bueno, danke Dios, tuve cosas de Canabón, ya, ¿sabes? Pues nunca está
Vos avisa que vos estás preparada, no estás preparada, pero es cosa imprevisto. Correcto. Oh, danke Dios. Lamentablemente, es gente de morir en Venezuela. Sí. En La Guaira, diferentes caminos. No solamente La Guaira, tiene diferentes ciudades de Venezuela que están en costa. Con Antawata tiene otro problema. Opiende, Luis, sorry que me touch el tema aquí, pero me tengo curiosidad que me tiene sobre. Opiende, también dice, no, pero tal. Manera vos me avisa, vos estás preparado, vos no estás preparado, pero vos no sabes, ¿qué pasa en el momento? Bom, me acorda de mi familia, me acorda, cosa pasaba pilié para la vez slow. Yeah. Vos sabes, pero me cosa mensaje que vos estás me tiene un teléfono Android, tomas mensaje, más extraño mensaje, ringtone, de mensaje, entonces más lenta, me dices, extraño te pasa. Sí. Ahí como se escucha el sonido, un sonido característico de Vendana A. Entonces ya, tu cosa te pasa pilié. Verdaderamente ya no estaba tan fácil, no. Pero bueno, danke Dios, tiene oportunidad para seguir y a diferencia envía más en DQ, lamentablemente no por escapar. Sí, señor. Nos que pasó rato, tú lo que nos viva aquí en Sanville, ahora con grupo de trabajo, para Marian Goy y diferentes otras personas, a Soro, y que está Soro ainda para todo día, sigue con la recolección de donaciones sobre a minha raia, no solamente un acto más noble, pero más bien organizado. Ok, metemos la entrevista de Marian. Ahí. Entonces yo voy a abrir, voy a cerrar esa parte, agradeciendo en nombre de Sanville a todo eso, y después hacemos el switch. Ya. Mami, ¿qué es lo que me dice? Que no. Que se te rueda, te queda. Bueno, sí, estaba Marian Goyri y entere team atrás. Luis, ¿qué quería para llegar? Ahora para llegar. Llega básicamente 2 semanas después de evento aquí y bueno, de verdad mitad el nombre de Sanville no estaba un parte chiquito, oficina de organización ECO, estaba con mi colega Mari Goyri y su equipo nos trabaja con gente de Benex, Caritas, pero pues nos trabaja Mari para Mauac nos trabaja con un grupo de gente grande, no solamente venezolano, Judy Corso Mesa, todo gente también de una mano no solamente para donación, no para ayuda organizada, para carga, para seleccionar, para sobra. Estaba teniendo un trabajo muy grande para seleccionar pañas, así para, por manda en cosas que de verdad lo va a servir. Entonces, en nombre de Sanville, danke de verdad. Obviamente, nos preocupación, nos país, nos avisa, si nos hace así bon tremendo de temporada para otro país, manera San Martín, manera otra ciudad, otro país, en que tiene problema, obviamente, danke Dios nos por ayuda, correcto, de momento para Venezuela, pero ya, manera para visa, diferentes cosas más, lo va bien, es aquí no está algo, una carrera corta, está una carrera larga, el centro de acopio que está aquí, Nana, a cambio de su horario, pero esta sigue recibiendo cosas, así de una oportunidad más o piende que queda en Venezuela que tiene problemas. Sí. Pasó lo que nos avisa fue el comenzamiento, ¿no? Es parte de manejo de crisis primario, está atrás de lomba, entre comillas, pero es situación está así difícil, que va a durar largo por una recuperación. Ahora Luis, papeando de cosas quizás son menos doloroso, Sanville, lleno expectativa, nos atiende diferentes noticias, diferentes primicias, y un dinam tiene a ver con food court, menos así tiene un orden de prioridad, pero mitad y una de Corsao no tiene noticia, que pasó nos tour gusta, algo que también es Sanville, pero me que para Luis me desvisa, no, pues me atende, nada Floyd que tiene una apertura próximo de sí, nos tiene un anuncio nuevo para así prontamente, es franquicia más querida de nos dushis la de International Fast Food, entonces ya queda pendiente de announcement que nos va a dejar así. No nos da así ainda. No, puntualmente. ¿Vos te gusta galinha? Sí. Ya, claro. Sí, ese estaba también de nos ganador de jornada de
voto con los agencias, entonces guarda y queda pendiente de noticias tremendo. Danke por sonar, danke por support, danke por sostén. Pues te pone de Sambil de agencia, que Sambil te queda de map de franquicia A. De dos franquicias más, que lo va bien, menos por visa, nada, mi por visa también que te encamina próximamente 2 semanas, ongeveer 3 semanas, vas a abrir anuncio, pero también lo vas a abrir un tienda nuevo, nuevo tremendo, con creatividad tremenda de poke food y sushi. Entonces va a estar, va a vivir algo tremendo, increíble, así que queda pendiente para opcionar aquí también, de manera personante, Wagden, Food Corner, próximamente lo vais a abrir un Suriname restaurant, entonces nos tienen 4 incorporaciones nuevas para los Food Corner, que lo va a realzar calidad de los Food Corner y complementar y oferta de productos. Para tour pueblo de Corsó y turista me gusta en Corsó de turista de temporada increíble. Tremendo, está algo dulce. ¿Cómo así entiende? Uma coisa interessante. Mas nós sabemos que pouco dia passado em nosso programa, nós estamos mirando, não sabe se está o resultado de nosso Blue Wave, pero a quantidade de turistas, para mim, no ayer, no, no es semana que precisa, pero semana pasada, já webs, de Punta Vibes, estava assim na bom assistir, caíram de Punta, não tem lugar de poner gente, e realmente para nós estava uma surpresa, não tem barco, então nós mira tantíssimo turista sem barco. Ahora con barco. Ese estaba esta noche en Punta Vibes. Ahora, Luis, vos estás recibiendo turistas constantemente en Sambil con medimento y de último tiempo en andar. Bom, ya no sabemos ahora que turistas también na todo momento, diferentes horas, pues ahora por bien para entretenimiento, por bien para el supermarket, por bien para comer algo, por bien para hacer diligencia, por bien para hacer diferentes cosas. Manera no está un lugar, una nota de comida, es opción shopping, es opción shop bien aquí nana. Entonces ya el trabajo ya año para año, más quiere que algo que cambia vida o cuando dice oportunidad para turistas bien, estaba de temporada de COVID. Pasó la temporada de COVID, muchos nombres de Corsó ron del mundo. Primero para bom y después para malo, más contagio, menos contagio. Pero by the way, con gente está comenzando a bien, ya gente está comenzando aquí, con nosotros está ofreciendo isla, gentilicio de nos gente, tú cosas que nos tienen, entonces nos hijos. En el momento que un turista también aquí, cosas tiene cosas bom para papia. Obviamente después de Blue Wave, mas quiero que para final de año nos probar que cosas efecto na pues ahora ya temporada aquí de summer cosas estaba compra acaba entonces para temporada de diciembre seguramente temporada de octubre de abril cosas no va a estar tremendo así que es una oportunidad para cada uno de nosotros que está de negocio de servicio entretenimiento todas cosas ahí ponernos granito de arena para sacar cara de para nos isla para gente que también aquí para solamente cosbon de nos isla nos por entonces así corso por vira 100% no tiene duda de nada es por vira perla de Caribe, o sea, no sin turcos, sin playa bonita, no sin camino bonito, no sin infraestructura, no sin ahora no solo hay en Zara, no sin shopping, no sin diferentes lugares, no sin diferentes museos, no sin tantas cosas increíbles que nosotros saca provecho para gente por bien grande. Tranquilamente nosotros papi que un turista por disfrutar aquí en dos semanas y nada lo va a pasar. Oferta gastronómica de Corsó está tremenda y está diversa. Entonces, nos tenemos que nos van para engrandecer, para ayudar a engrandecer aún más el turismo de Corsó. Correcto. Nos estaba recientemente sentada en el food court conversando con algún amigo y me topa 3 personas de Bonaire. 3 personas de Bonaire que no habían juntos. Que me topa un ende, después de un rato me topa un otro, casi seguro no conoce otro, pero no habían juntos. Que me na Bonaire, nuestros amigos de Bonaire, tienen Sambil como una destinación. Me supone que de Aruba también, que me un saludo para Aruba con Bonaire y guarda que bastante también está bom venir ahora con Sambil y Corsó, no olvides de pasar a Sambil. Ahora, va a mencionar una cosa interesante un rato pasado. Sara.
¿Cómo está yendo con eso? Tremendo, de verdad que ya esse man aqui parte de um grupo de instalação de móveis, a llega, pues ahora está parte de franchising, atoranta começa a ir nessa sende erco, então já no momento você sende erco de building assim na grande, você sente que costa virar uma cerca, sim senhor, já não está opi cerca de aqui na nossa 30 já, não tem detalhe na final, pero se a construção tá vai dar 80%, 90%, então tá começa a parte de móvel, coisa, etc. Como sabe, como lo vai de uma forma, pero no momento você 30 automaticamente boa coisa maneira tá cambia ali. Sí. Nós temos também nosso amigo Nandi, pero esse te come, não sei se me tem mais de visa, pero nosso amigo Nandi Techspot também tem algo ganando pronto, não? Sim, banda Dinan, nanta abre pouco super bonita, aí nana com Samsung, com diferentes marcas nan, com lo vai level up a nível parte de toda gente que está curioso de tecnologia aqui na nos isla, sabe lo vai ter lugar para você também comprar toda coisa, correto. Que Não tem hopi cosco, hopi bia, mi mês não estava taxa, não tem tanto cosco, ora com nós já, me estava piando hopi tempo passar. Ora que botar passa para fogo, botar querer assim, não tá vendo telefone celular, não tá vendo gente cosco, a mim dia mira jug com energia solar, que me botar baila mango bo jug. Então, eu tenho painel, etapa tampa, que men, coisa aí, mi mês não estava taxa, acorda com tudo que não está vai vir com conceito completamente novo, que men, outro motivo mais para vir Sambil também. Luiz, é programação regular, que vou para nós, é programação regular, já são de nós grandes, já webs com gente para vir com sua mascota, algo com hobby, gente quizás já não está certo, gente que não tem costume de sair com sua mascota, mas agora que você vai a fora, quizás você é estranho, que você vai a shopping mall, por exemplo, na Medellín, mas já gente vai com sua mascota. Por isso, quizás o gente não sabe que você tem mais de 20 webs com mascota, bem queiro que tem. Toda programação aí, nos llega na mitad de año, Luis. Aquí pouco tempo nos mitad de año. Nos passei. Sim. Agora, me acordo que pouco dia passado nós acende. O sea, de 3/4 de año casi está claro. Sim. Pensei, dia aqui nós volve a acender que é boom. É atividade aí diário com experiência, vai cada semana programa novo que nos entram por esperas. Bom, agora aqui na temporada de agosto, nós vai ter uma campanha incrível. Outra semana nós vamos fazer launching para Bisabadanki, para tu compra que você não está fazendo aqui nada, e Sambilo vai ir para lugar especial. Então, queda pendiente, vem comprar cerca de nós, vem participar, vem fazer tudo coisa para e cosa lo vai quedar tremendo. Nós temos back to school também, back to school também. Depois nós temos abertura de Zara, nós temos abertura de Victoria's Secret, nós temos atividade especial durante a temporada de outubro. Okay, pastora tem vacaciones de outubro, então nós temos algo especial na área de entretenimento. Para curso novo lo vai abrir que está em Caminda. Também para começamento de novembro nós temos de 2 campanhas que lo vai preparar para finalização de ano. Depois nós vai ter Black Friday, maneira nós todos sabemos, mas me prometo Black Friday, obviamente nós temos Sinterklaas, nós temos Christmas Lighting, então já, agora sim, dezembro, lo chega. Xolan, aqui está passando mais ligeiro. De maneira nossa visa todo dia, Sambil está o lugar ideal para reunião com interfamília, bota topa gente, pero botar aí, tour e programação desenhada por cada temporada e de acordo com cada smack, cada gosto. Em outubro, me quero que você tem que outubro tem dia mais especial, sabe? Dia de bestia, dia 4 de outubro. Dia de então dia imitação. Então, você está tudo hora que você está acordando arriba de sua mascota, você está acordando arriba de mim. Então, por favor, você está assim algo especial para bestia na energia. A porta de Sambil está abrir para você celebrar bohanha aqui, Nana. Também? Sim, claro, você pode vir 13 bolas para tour. Você me dá assim convocatória, vim celebrar o birthday de meu amigo Herman Gruber. Assim, você tem que 13
Esta es una opción. Hopi piaba também una mitad celebrar minha minuta. Aqui não, bom. Bota três por bolo, bota bem, bota canta. Sí, vos por ir, me importa un descuento especial del karting, no cine. Ok. Claro. Ok. Well, habita para ir pulva, uau. Cine, quanto vai indo com cine? Tremendo, agora aqui de temporada de vacância, sim, Hopi título bom para família. Ayer estava a inauguração de Spider-Man, estava incrível, então sempre está uma opção bem Hopi leuk. Nós temos diferente comida, coisas para beber, etc. E bem desfrutado em família, basicamente. Se você não vai para o cine, vamos por vai rato para karting, vou por vai bowling, vou fazer outra coisa. De mim tem a família tá inana, off vai fazer coisas diferentes. Caminha off vai gym ou bem compra Carrefour, então the one and only place onde vou por fazer diferentes combinações de movida diariamente. Tremendíssimo. Luis, prometo nos despedir. Tem algo que seguro jala consideravelmente nossa atenção. Tem entrevista passada, nós assim com o Jonathan Cohen, que estava speed com o qual está dando uma instalação mais grande que você mira para fora de Sambil, no terreno, banda de Sambil, caminha antes tinha coisa de chama pinball, exatamente, pinball. Nós compreendemos que é uma cancha de padel, pero para nós, mira, não dá uma cancha. Está sempre avisado, me não conhece o detalhe, não? Pero ahora que nós mira, é monstro, nós mira, monstro que está vindo e nada, algo incrível. Como é esse conceito? Esse lo bebida é promé indoor paddle de Corsou, o 10 veld, aí nada, 10. Lo vai ter lugar, coffee shop, mais leuk mês. Também lo vai ter área de warm-up, lo vai ter área de depois de botar huevo, botar lugar para cambiar, para fazer diferentes coisas. Pero cosa lo vai vir a top. Também lo vai ter em restaurante. Então, a coisa mais importante tá, não está dependendo de como eu ir tá. Exato. Por desfrutar 8 horas de manhã, 10 horas de manhã, 2 horas da tarde, 5, 4, 3. Agora não tem excusa, irmão. Sí, por razão. Zenan, é algo realmente que está jalando nossa atenção, passou magnitude de instalação que está levantando e nada, algo que está permitindo vir um coisa grandioso. Full airco, Sim, senhor. Full airco, que men body deck não tem problema com o air e nossa guarda com atenção e desenvolvimento para somente querer que você siga. Que dia tem mais ou menos plan para abrir? Meio de setembro é diferente vel em Porta Clara. Ok. E aí nada, luna e meia Porta Clara. É aqui que está abrindo? Sim, é aqui que está abrindo. Sim, é que promete com temporada de Christmas. Seguro. Ok. Vai, Jonan. Uma invitação para você que está pendente para algo grande que vai passar. Seguro. Luis, me quero agradecer outra vez. Danke, hermano. Nós aqui em Sambil e nós estamos contentos de por a 13 para gozar uma quantidade de inovação que está pendente para sua maneira costume. De Bonochi Corsou nós está anunciar cada semana o que vai tomar lugar para sua tour de apertura e você está presente para vir acompanhar a família de Sambil e com a presença botar duna mais grandeza na cada de evento que nós está preparando o Hopi carinho para você. Nós vamos back no nosso estúdio para mais de nosso programa. Boa noite, Corsou. Bom, senhores, de forma que nós chegamos na final de nosso programa, contento, satisfecho de por abrir esse man com boa notícia, com bom vibe e com bom desejo para a intersemana. Feliz semana, turcos bom e até amanhã, com Deus o poder, para nós volver topa e visar outro. Boa noite, Corsou.